Hay tres citas bíblicas donde Jesús elige a Pedro para darle la potestad de la suprema autoridad de la iglesia. Son tres citas bíblicas en las cuales nosotros apoyamos el fundamento de la presencia del sucesor de Pedro, supremo más pastor de la iglesia, del Papa, como cabeza visible de nuestra iglesia. La primera cita bíblica es la de Mateo 16:18, que todos debiéramos conocer. Le dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y a ti te entrego las llaves, para que todo lo que ates quede atado, y todo lo que desates quede desatado. Además de la cita bíblica de San Mateo, tenemos una segunda cita bíblica en San Lucas. No recuerdo ahorita bien el número, pero la cita bíblica de San Lucas le dice Jesús a Pedro: confirma a tus hermanos en la fe. Jesús le da autoridad a Pedro para que Pedro confirme a sus hermanos en la fe. Y la tercera cita bíblica es la que acabamos de escuchar en el Evangelio de hoy, cuando ahora sí le dice Jesús: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. En tres momentos, pues, Jesús confirma que ha elegido a una persona. Y no nos debemos de espantar, porque así es como Dios actúa, eligiendo personas. Imagínense que Santiago, los hijos del trueno, los hijos de Zebedeo, le hubieran dicho a Jesús: ay, Señor, qué escándalo, porque tú tienes consentidos. Dios quiso fijarse en Pedro, porque así lo quiso Dios, porque Dios trabaja a partir del elemento humano. Y así es como Dios trabaja en la humanidad, y así es como los pastores de la iglesia siguen trabajando en medio de sus comunidades, eligiendo gente para ponerla al frente, porque así trabaja la iglesia. Los apóstoles se pusieron al frente de las comunidades de Éfeso, de Antioquía, de Galacia. Todos los apóstoles quedaron al frente de las comunidades. Es decir, Jesús escogió a Pedro como supremo pastor de la iglesia, y a los demás apóstoles como supremos pastores de las iglesias locales. Por lo tanto, hoy día nosotros decimos: el Papa es el sucesor de Pedro, es decir, sigue siendo el supremo pastor de la Iglesia Universal. Nuestros obispos son los sucesores de los apóstoles, siguen siendo los supremos pastores de las iglesias locales. Pero los obispos pues tampoco pueden con todo el paquete, ¿verdad? Los obispos no pueden estar celebrando en todos los lugares donde hay comunidades de fe. Y precisamente porque los obispos no se pueden dar abasto, es que se apoyan del clero, se apoyan de los sacerdotes. Lo que el obispo debería de venir a hacer a cada parroquia, tenemos nosotros la encomienda como sacerdotes. En la medida en que nosotros sacerdotes estamos unidos a nuestro obispo, en comunión con él, en esa medida nosotros estamos ejerciendo el supremo ministerio de nuestro pastor supremo. Por lo tanto, hoy le dice Jesús a Pedro: ¿me amas? Pues ama también a mis ovejas. Y eso que le dice a Pedro se lo dice a los demás apóstoles. Y se nos dice también a los sacerdotes: ¿me amas? Pues ama tú también a las ovejas de Jesús. Y ayer decíamos, ayer o antier, que todos los creyentes, conscientes de nuestro compromiso cristiano, sabemos que somos ovejas, pero también sabemos que somos pastores.
Soy pastor en mi casa, soy pastor delante de mis hijos, soy pastor en mi familia, soy pastor en mi pequeña comunidad, soy pastor en mi ministerio, soy pastor ahí donde yo me reúno con otros hermanos en la fe, ahí soy pastor. A todos los que de alguna manera somos conscientes que ejercemos también ese grado de pastoreo, también el Señor nos prolonga el mandamiento del amor. Fíjense cómo nuestro Señor ha ido extendiendo, y qué bonito es la forma de vivir el mandamiento del amor. La gente que no conoce a Dios, le decimos, acércate a Dios, porque Dios es amor. Déjate llenar del amor de Dios. Experimenta el amor de Dios. ¿A poco así no decimos en el querigma? Así le decimos a la gente que no conoce a Dios. Atrévete a experimentar el amor de Dios. Cuando ya estás adentro, cuando ya conoces a Dios, la palabra de Dios te dice, ¿has vivido el amor de Dios? Pues tienes que dar fruto, porque ¿cómo es posible que digas tú que vives en el amor de Dios y no das fruto? Porque la gloria de nuestro Padre es que demos fruto. Entonces ya se extiende el mandamiento del amor. Dios es amor, vive el amor de Dios, da fruto. Y luego nos dice el Señor, y la forma mejor de dar fruto de amor es, ama a tu hermano como yo te he amado a ti. Ámense los unos a los otros como yo los he amado a ustedes. Entonces sigue extendiendo el mandamiento del amor. Primero dijo, déjate amar. Después te dice, da fruto. Después te dice, el amor que yo te pido que vivas, vívelo en tu hermano, en alguien igual a ti. ¿Dices que me amas? Pues ama a tu hermano. Y en la forma de amar a tu hermano, me estás amando a mí, así dice el Señor. Y hoy ya estamos en un pasaje donde es Jesús resucitado. Y vuelve a poner el dedo en el renglón en el mandamiento del amor. No, ya nos fue estirando, da fruto, ama a tu hermano, es decir, alguien igual a ti. ¿Y sabes hoy qué nos dice? No solo ames a alguien igual a ti, ama a alguien inferior a ti, a alguien que no conoce a Dios, a alguien que está naciendo en la fe, a alguien que apenas está descubriendo a Dios. Tú eres el pastorcito y la otra persona es la ovejita. Entonces se fijan cómo Dios nos va llevando y nos va extendiendo la manera de vivir en el amor. Ya no solamente nos dice ama a tu hermano, sino ahora nos dice ama a mis ovejas. ¿Me amas a mí? Ya nos había dicho una vez, ¿me amas a mí? Da fruto. Otra vez nos dice, ¿me amas a mí? Pues ama a tu hermano. Y ahora nos dice, ¿me amas a mí? Ama a mis ovejitas, a los hermanos menores, aquellos que andan dispersos, aquellos que no conocen a Dios, aquellos que andan caminando en la sombra, aquellos que no han visto la claridad de la luz, aquellos que andan perdidos en el sinsentido de la vida. Ámalos. Hasta allá llega el amor que Dios nos pide vivir a nosotros. Claro, lo dice en primer lugar a Pedro, porque a mayor autoridad, mayor exigencia en el amor. Una persona con grandes cargos en la iglesia, lo que más se le va a exigir es que lleve a la práctica el mandamiento del amor a las ovejas. Y el primero que es señalado en el Evangelio, evidentemente es Pedro. A Pedro se le entregan las llaves de la iglesia. Pedro es el que debe de tener un corazón enorme para amar a toda la iglesia. Y de Pedro pues hacia abajo, nosotros también, cada uno según el compromiso ministerial que tenemos ante los ojos de Dios. Hoy creo yo que el Señor nos hace esta invitación. Ya no nada más pensemos que debemos amar al hermano, sino también que salgamos a buscar
a las ovejas perdidas, que salgamos a buscar a lo que está extraviado para Dios, que salgamos a amar a las ovejitas del Señor. Pero este mandamiento del amor, yo también me gusta a veces ponerlo del otro lado, cambiarlo al revés. A veces la palabra de Dios la entiendo mejor cuando digo, bueno, ¿y qué pasaría si fuera al revés? Se nos pide a nosotros los pastores amar a las ovejitas, ¿no? Y a las ovejitas, ¿no crees tú? Pregunto. ¿No crees tú que a las ovejitas les dice el Señor, ama a tus pastores? Si a los pastores les dice, ama a tus ovejitas, ¿no crees tú que el Señor también te diga implícitamente, ovejitas, amen a sus pastores? Al primer pastor que nosotros amamos, no estamos para juzgarlo, estamos para amarlo, estamos para orar por él. Y esa es una característica de la Iglesia Católica. Decimos que en la Iglesia Católica tenemos 3 amores: el Santísimo Sacramento, la Virgen María y el Papa. Nosotros como Iglesia Católica nos identificamos porque amamos al Papa, porque estamos también de esa manera nosotros llevando a cumplimiento el mandamiento del amor. Ya no es solamente ámate a ti mismo, ya no es solamente ama a tu hermano, ya no es solamente ama a tus ovejas. También la Iglesia nos ha enseñado a amar a tus pastores. Y al primer pastor que debemos de amar es al Santo Padre. Amar a nuestro obispo, humanamente a veces no es fácil porque somos seres humanos, pero la fe nos dice que debemos estar en comunión con nuestro obispo, que debemos estar en comunión con el pastor que Dios nos pone al frente de nuestra iglesia. Humanamente a veces no es fácil, a veces a nosotros los sacerdotes no nos es fácil con algún papa, no nos es fácil con algún obispo, pero sabemos que tenemos que guardar la comunión con el Papa en primer lugar, con el obispo, por supuesto, como pastor de nuestra iglesia local. Y a los feligreses también se les dice, no es fácil muchas veces tolerar a los sacerdotes porque son seres humanos, porque tienen fallas, porque a veces se equivocan, porque a veces no hacen las cosas como a mí me gustarían, pero son nuestros pastores. ¿Y qué debemos de hacer ante nuestros pastores? Amarlos o juzgarlos. Así como el Señor nos dice, ama a tus ovejitas, yo hoy les digo en nombre de la iglesia, también esa palabra de Dios es interpretada, ovejitas, amen a sus pastores. No es fácil. No es fácil amar cuando alguien te maltrata. No es fácil amar cuando alguien solo te está señalando. No es fácil amar cuando alguien nada más viene a juzgarte o a echarte pleito. No es fácil amar. Humanamente no es fácil, tanto de un lado como de otro lado, pero tenemos la certeza que Dios nos dice, ámense, ámense entre hermanos y ámense también entre pastores y ovejas. Y entonces alguien me preguntaba, Padre, ¿cómo amar a alguien que viene y lo maltrata? ¿Cómo amar a alguien que nada más nos está juzgando? ¿Cómo amar a alguien que nada más nos está señalando? ¿Cómo amar a quienes nada más están esperando vernos caer? Porque así hay gente, ¿eh? La respuesta la tenemos con la fiesta de Pentecostés. Le pedimos a Dios que nos llene de la gracia de su Espíritu Divino. Es el Espíritu de Dios el que nos da la fuerza. Es el Espíritu de Dios el que nos da los medios para poder ser fieles a la palabra de Dios. ¿Saben cuál es la diferencia de leer cualquier libro y leer la palabra de Dios? Que si yo leo la palabra de Dios, me estoy comprometiendo con mi vida a mí misma a ponerla en práctica. Entonces, si yo digo, bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre, y nunca rezo, y nunca me acerco al sagrario, y nunca me pongo en la presencia de Dios,
pues entonces no fue una verdadera lectura. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a poner en práctica, y tenemos el firme compromiso de poner en práctica lo que estamos leyendo. Si no, la palabra de Dios quedaría infecunda. Si no, no sería una verdadera lectura de la palabra de Dios. Por eso yo cuando leo, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Ustedes creen que yo no estoy asumiendo el compromiso? ¿Ustedes creen que yo no me siento interpelado de parte de Dios nuestro Señor? Y yo le digo al Señor, sí Señor, yo amo a tus ovejas, pero hay ovejas que son bien rejegas. Hay ovejas que no se dejan, que son bien ariscas, que se van y se pierden allá por el monte y no se dejan abrazar. ¿Qué hago, Señor? Y el Señor me dice, llénate de mi espíritu, porque es el Espíritu de Dios el que nos hace capaces de poder llevar a cumplimiento la palabra de Dios. Hay un canto cuando le hacemos al Espíritu de Dios que le decimos, toma, llena mi vida, llena mi alma, lléname de tu amor. El Espíritu Santo nos llena de muchas cosas. Y en estos días le estamos diciendo, lléname. ¿De qué nos va a llenar el Espíritu Santo? Del amor de Dios. Y si tú estás lleno del Espíritu Santo, si tú estás lleno del amor de Dios, cuando venga tu hermano y choque contigo, ¿qué debe de brotar de ti? Si tú estás lleno de Dios, es como ahorita el té que tengo ahí. Si alguien viene y me empuja, ¿qué es lo que voy a tirar? El té que tengo en el vaso. Si alguien viene y sacude tu vida, ¿qué es lo que va a salir de tu vida? Aquello de lo que estás llenado, ¿no? Si estás llenado de odio, ¿qué es lo primero que va a salir de tu vida? Si estás llenado de ganas de pelear, ¿qué es lo primero que va a salir de tu vida? Si estás lleno de amor, ¿qué es lo que va a salir de tu vida cuando alguien te sacuda? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Llenarnos de amor, llenarnos del Espíritu de Dios. Lo que Dios nos pide para esta fiesta de Pentecostés no es que se llene la iglesia, sino que se llene nuestros corazones. Que se llene nuestros corazones del Espíritu de Dios. Yo no puedo hacer que cambie el mundo, yo no puedo hacer que cambie mi familia, yo no puedo hacer que cambie la parroquia, si no cambio yo primero, ¿verdad? ¿Quién es el primero al que debe de cambiar el Espíritu de Dios? A mí. En la medida en que Dios me cambia a mí, yo voy a poder cambiar a mi familia, voy a poder cambiar mi colonia, voy a poder cambiar mi sociedad. Y si viene gente mala y nos sacude, ¿qué debe de salir de nosotros? Aquello de lo que estamos llenos. Señor, lléname de ti, lléname de tu divino Espíritu, lléname de tu amor. Que así sea.